¿Cuál de las siguientes condiciones es típica de la hiponatremia hipervolémica? Bonita pregunta. La hiponatremia, pueden anotarse, es un mal predictor de falla cardíaca, es un predictor de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hipervolémica, se supone que un paciente con insuficiencia cardíaca, señores, acumula líquido, ¿ve? Retiene líquido para compensar, eso lo vamos a ver, mecanismos de compensación en insuficiencia cardíaca. Entonces, como acumula líquido, se diluye. Entonces, al diluirse, hay hiponatremia hipervolémica. Por eso la hipervolemia, el paciente está con estertor, ingurgitación yugular, están hinchados los pies, ¿verdad? Entonces aquí, exceso de diuréticos, estaría el paciente deshidratado, nada que ver, ¿no? Cetonuria, igual, el paciente tendría que estar deshidratado, ¿no? Como en la cetoacidosis diabética. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el paciente está normal, no está deshidratado ni hidratado. Hipotiroidismo, tampoco normal. Lo único que dice hipervolémica es falla cardíaca. Incluso por descarte se hubiera podido contestar esta pregunta. Entonces, hiponatremia hipervolémica. Otra, varón de 60 años con hipertensión, diabetes, disnea, esfuerzo de reciente aparición, sin otros síntomas, radiografía de tórax cardiomegalia, dato indirecto de insuficiencia cardíaca, ecocardiografía, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 40%, entonces es una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. El diagnóstico más probable es, bien fácil esta pregunta, ¿no? Insuficiencia cardíaca con FEBI reducida debería ser acá. Muy bien, no sé si tenemos más preguntas. La verdad es que las preguntas de la RESI, el 80% están fáciles. Y algunas están un poco medio complicadas, difíciles. Sí, es esa todo. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta de falla cardíaca con relación? Bueno, ahora vámonos al tema como tal. Vamos a comenzar con esto de insuficiencia cardíaca. Recording in progress. Desde que en La Paz hay un paciente que acude a consulta de cardiología, 56 años, masculino, por disnea. Cuando camina 2 cuadras, al momento llega a la ortopnea, es decir, no está caminando, se queja de disnea, y cuando se acuesta en ortopnea también presenta disnea. Y además el paciente refiere que tiene hinchazón, ¿no? Se hinchan sus miembros inferiores, las extremidades inferiores, y además tiene fatiga. Pues básicamente un paciente, aquí el diagnóstico es un síndrome edematoso. Yo lo interno al paciente, un síndrome edematoso. Listo. Las causas del síndrome edematoso, ahí vamos a ver insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática crónica, reagudizada, todo lo que tenga que ver con hinchazón. En cualquier libro de fisiopato van a poder encontrar estos diagnósticos de síndrome edematoso. Entonces, dentro de sus antecedentes tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene SAOS, tiene hiperlipidemia, hipotiroidismo, ataque isquémico transient, muchas comorbilidades. Está en tratamiento con amlodipino, valsartán, espironolactona, hidroclorotiazida, aspirina, atorvastatina, empaglifosina, famotidina. ¿Y dónde está la levotiroxina? Aquí está, la levotiroxina y metformina. Un paciente polifarmacia. Mucha comorbilidad. El examen físico evidentemente muestra estertores crepitantes. Le auscultamos al pacientito y vamos a escuchar como cabello, ¿no? Estertores crepitantes. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice que el paciente, por qué tiene estertores? Porque tiene sobrecarga hídrica. Los pulmones están húmedos. Tiene sobrecarga hídrica, húmedo. Cardiovascular, el ritmo es irregular. Lo más probable es que tenga una arritmia cardíaca de tipo fibrilación auricular o cualquier arritmia que dice irregular. Tiene arritmia cardíaca. Y además no presenta soplos, tiene un choque en punta, que eso es hipertrofia, algo le pasa al ventrículo izquierdo. Tiene incurgitación yugular. Lo revisamos el cuello y evidentemente encontramos incurgitación yugular
Y como tiene ingurgitación yugular, hacemos la maniobra en reflujo hepatoyugular, ¿no? Palpamos el abdomen y evidentemente aquí encontramos hepatomegalia, que básicamente esto nos traduce que está con congestión. Entonces, un paciente con síndrome edematoso, probablemente por insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque el paciente tiene estertores crepitantes, el pulmón está húmedo, ¿okay? Está húmedo. Y miembros inferiores los revisamos y tiene edema, fobia 2 cruces. Ya en el libro de semiología leerán cuándo es una cruz, cuánto es 2 cruces, 3. Estoy leyendo fácil, no hay mucha ciencia leyendo el libro de semi. Todo paciente con síndrome edematoso por falla cardíaca y además tiene un ritmo irregular, le pedimos un electrocardiograma de 12 derivación. Y evidentemente, miren, no hay onda P y la RR es irregular. Miren, esta R con esta R es amplia, mientras en esta es cortita, amplia, cortita, amplia. Entonces RR irregular con ausencias de onda P y la onda P tiene características de aleteo, pues básicamente es un paciente con aleteo auricular. Y si nosotros vemos exactamente en este aleteo con las ondas QRS, nos van a llevar a un bloqueo auriculoventricular que está variable. Este paciente tiene una arritmia cardíaca de tipo aleteo auricular. Muy bien, entonces veamos con las guías que hemos visto a un principio, ¿no? ¿Qué es una falla cardíaca o insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico complejo resultado de una alteración estructural y funcional. Y esta parte funcional es una alteración de la sístole y es una alteración de la diástole. Es decir, sístole en la expulsión de la sangre, del volumen sistólico, y en la diástole en la alteración, en la relajación, ¿no? ¿Verdad? En la relajación, o pueden también como llenado ventricular. Esta alteración estructural y funcional lleva a que el paciente tenga disnea, fatiga, edema y estertores. Es decir, el paciente está congestionado de líquido, congestión, esto le lleva. Por eso el paciente hinchado, en edema, en estertores, en ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, porque el corazón no bombea bien. Entonces, hasta ahí todo claro, fácil. Estas clasificaciones no las voy a comentar para no confundirnos, porque en esta primera imagen ya lo vimos. ¿Qué dice Harrison en cuanto a la epidemiología? Miren esta tabla. Entre los 20 y 30 años, ¿no? Está 0,3, 0,2 en varón, en mujeres, el porcentaje con insuficiencia cardíaca. Pasan los años, aumenta. Entre 40 y 59 años, miren, en la mujer se eleva ya falla cardíaca. Y aquí uno se pregunta, ¿por qué? Entre los 60 y 79 años se da la vuelta. El varón es el que tiene más falla cardíaca con 6,9. Y al final, más de 80 años, el varón es el que tiene más falla cardíaca y aumenta la prevalencia e incidencia, ¿no? Entonces, cuanto una persona más edad cumplimos, más riesgo de tener falla cardíaca. Y aquí tenemos los predictores independientes de resultados adversos. ¿Quién va a tener falla cardíaca? Sexo masculino, por esto, ¿no? Por este estudio epidemiológico que hicieron. Acá los varones tienen más falla cardíaca. Aquí, la edad avanzada. El hecho de tener diabetes mellitus, listo, estamos tronados. Enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, clase avanzada de la NIJA, presencia del tercer ruido. A ver, repasemos. ¿Quién lo hace el primer ruido cardíaco?
Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Listo. Las auriculoventriculares. El R2, el ruido 2, ¿quién lo hace? Cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Eso, las sigmoideas, ¿verdad? 3. Llenado ventricular. Es Izquierdo, claro. Llenado ventricular, ¿no? Es decir, aquí si tenemos nosotros el corazón, este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿no? Entonces el llenado que llega, ¿no?, hacia el ventrículo izquierdo de manera rápida, eso lo hace el tercer ruido. Y este tercer ruido es un predictor independiente de falla cardíaca. Y el cuarto ruido, la contracción auricular. Eso, muy bien, la patada auricular, ¿no? La siste auricular, la sístole auricular, cuando se contrae hacia el R4. ¿Ok? Entonces esto es fisiología básica. Disminución de la tolerancia al esfuerzo, caquexia cardíaca y depresión, predictores independientes. Estructurales, reducción de la FEBI, reducción de la fracción de expulsión del BD, aumento de volúmenes y masa ventriculares. Y miren este dato: insuficiencia mitral o tricuspidia secundaria. Hemodinámico, aumento de la presión capilar pulmonar o la presión en cuña. ¿Cuánto? Más de 18 milímetros de mercurio. Disminución del índice cardíaco. ¿Cuánto? 2.2. Disminución del consumo de oxígeno, este dato no me acuerdo. Hipertensión pulmonar, más de 25, de la presión arterial media. Y disfunción diastólica, ya sea desde el grado 1, grado 2, grado 3, etcétera, que hay un algoritmo para manejo. Bioquímicos, ahí está lo que ustedes les comentaban, ¿no? Hiponatremia, es un predictor independiente. Cuidado en el examen, ¿no? ¿Cuál de estos es un predictor independiente? Les van a entrar hipercalemia, hipernatremia, cualquier cosa. Pero ahí es la hiponatremia. ¿Por qué? Por hemodilución. Obviamente, como el corazón no funciona, también los riñones se pueden afectar. Este es el síndrome cardiorrenal. Por eso, acá nos dicen que el deterioro de la función renal puede llevarnos, es un predictor independiente de mortalidad. La hiperuricemia lo mismo, aumento de los biomarcadores cardíacos, incremento de las neuronas plasmáticas como la renina. Taquicardia, complejo QRS ensanchado o bloqueo de rama izquierda, esto es clave. Aquí van a acordarse los puntos de corte para terapia de resincronización cardíaca. El QRS ensanchado, bloqueo de rama izquierda. Fibrilación auricular, actividad eléctrica ectópica, taquicardia ventricular y muerte súbita. Estos son los datos que nos dan el libro de Harrison. Ahora, las causas. Solo vamos a recordar lo más frecuente. Para FEBI reducida, menos de 40, igual a 40, es la cardiopatía isquémica. Eso no se pueden olvidar. ¿Ok? Miren acá, en la pregunta que vimos a un inicio de clase, está la enfermedad de Chagas, ¿no? Y su respuesta es Chagas, pero esto en Latinoamérica. ¿Ok? Latinoamérica. Incluso, ¿no?, dice el libro de Harrison que el Chagas es la causa principal de falla cardíaca con fiebre reducida en Sudamérica. Al menos la pregunta debería de decir, ¿no?, en Sudamérica, Chagas, correcto. Ahora, en África, en Asia, la causa más frecuente es la cardiopatía reumática. Entonces, anótense esto en su resumen o háganlo flashcard. Para falla cardíaca, la causa más frecuente a nivel mundial es cardiopatía isquémica. En África, Asia, cardiopatía reumática. En Sudamérica, Chagas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, dice acá, insuficiencia cardíaca con conservación de la eyección. Para nosotros, según las guías,
¿Cuándo es FEBI preservada? Punto de corte. Más de 50. Eso, muy bien, doctora. Mayor a 50. Acá, la causa más frecuente es la hipertrofia patológica. ¿Ok? La hipertrofia patológica. Y está los estados de alto gasto cardíaco. Aquí debería estar la anemia, ¿no? La anemia. La derivación arteriovenosa. Beriberi, sobre todo en pacientes de China. Tirotoxicosis. Estos son falla cardíaca con gasto cardíaco elevado. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Ya sabemos de la FEBI. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros. Más o menos, ¿no? Este gasto cardíaco se indexa a peso y altura, y ahí hablamos de índice cardíaco. Para que esté un paciente en choque cardiogénico, es menos de 2.2. ¿Ok? Pero lo que dice la doctora también es correcto, ¿no? 5 litros, pero de gasto cardíaco. Entonces, cuando dice alto, debería estar más o menos más de 7, más de 8. ¿Ok? Dependiendo qué punto de corte se tome para ese diagnóstico. Entonces, la etiología, esos 3 datos, por favor, para su examen. También el libro de Harrison habla de los fenotipos. ¿A qué se refiere los fenotipos? A las FEBI, a lo que vimos a un principio, a las FEBIs. Entonces dice, ¿no? Los estudios epidemiológicos han demostrado que casi el 50% de los pacientes que desarrollan falla cardíaca, la mitad van a tener FEBI menos del 40%. Es decir, del 100% de los pacientes, 50 van a tener insuficiencia cardíaca con FEBI menor o igual a 40%. Buena cantidad, ¿no? Buena cantidad. Mientras que la otra mitad, dice que la otra mitad, el otro 50%, tiene una insuficiencia cardíaca con FEBI mayor o igual al 50%. Estos son los fenotipos. ¿Qué fenotipos existen? FEBI menos de 40, FEBI mayor o igual a 50. Ustedes, cuando han hecho su internado o cuando ven pacientes en la clínica, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo paso por el servicio de cardiología, la mayor parte debe ser de todos los internados, un 80-90%, ¿no? Que tienen FEBI menos del 40%. Es raro es ver un paciente que tenga FEBI más del 50%, una falla cardíaca. Pero esto es la bibliografía, lo que nos refiere. La mitad, según Harrison 2021. Y aquí nos habla de las causas. ¿Ok? Esta es la misma tabla, esta es de la tabla de la 20 edición, y esta es la tabla de la 21 edición. Y aquí nos habla, ¿no? Insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de expulsión, cardiopatía isquémica, no cambia. Luego, ¿qué más? A ver, ¿dónde estás aquí? Chagas, quiero buscarte, ¿dónde estás? Cocaína, cardiopatía, aquí está, la enfermedad de Chagas. Esto en Sudamérica. A ver, Sudamérica. En África y en Asia, ¿cuál era la causa más frecuente, doctores? Cardiopatía reumática. Eso, muy bien. Eso tiene que estar como flashcard, doctor. Como flashcard. ¿Dónde está cardiopatía reumática? No la encuentro. No hay, ¿no? O falla cardíaca, insuficiencia. No la encuentro. Bueno, ahí tenemos más adentro. Luego tenemos con fracción de expulsión conservada. ¿Cuánto es la FEBI? ¿Mayor a cuánto? ¿La con FEBI preservada? 50. Mayor al 50%. Eso, muy bien. La repetición es la madre del aprendizaje, doctores. La primera causa, habíamos visto, aquí cambia un poco, ¿no? En la previa edición habíamos visto que está la hipertrofia patológica, ¿no? Acá, hipertrofia patológica. Y esa hipertrofia patológica, la más frecuente es la hipertensión. ¿Ok? Ahora, para esta última edición, vamos a tener la hipertensión como causa primaria.
o causa frecuente, más común de falla cardíaca con FEBI preservada. ¿Ok? Hipertensión. Y yo creo que ahorita, o sea, ya revisando, haciendo toda la revisión bibliográfica, es la hipertensión. Bueno, muy bien. Luego nos habla de la falla cardíaca de alto gasto. Y aquí no sé si ustedes tengan algún epidemiológico, ¿cuál es lo más frecuente? Aquí no podría darles. Desde mi punto de vista, probablemente la anemia crónica, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca de alto gasto. ¿Okay? Tal vez algunos estudios mostrarán cirrosis hepática, por ejemplo, pero desde mi punto de vista es una opinión personal, la anemia. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí queda claro, doctores, qué es y cómo se clasifica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Doctor, entonces en síntesis, ¿la causa más frecuente sería la hipertensión o los infartos? ¿En cuál? ¿En qué tipo de insuficiencia? ¿Con FEBI reducida, preservada, ligeramente reducida o con alto gasto cardíaco? Ah, ya, si es preservada es hipertensión y si es reducida es infarto. Exacto. Cardiopatía isquémica, ¿no? Exacto. Así es, doctor. Muy bien. Doctor, una pregunta. Dígame. En la cardiopatía isquémica de alto gasto, Sí. ¿cuánto sería la FEBI? Ah, buena pregunta, doctora. Mira, eso. Y eso se confunden los médicos especialistas igual. No es lo mismo la FEBI que el gasto cardíaco. Incluso esto va para los especialistas. Yo puedo tener un paciente con FEBI de 15 y tener un buen gasto cardíaco, incluso alto. Puedo tener una FEBI de 60 con gasto cardíaco bajo. ¿A qué quiero llegar? Que la FEBI no es lo mismo que gasto cardíaco. La FEBI la saco con ecocardiografía por varios métodos y una de ellas es el Simpson. El gasto cardíaco también la saco con eco, pero saco con ITB, la velocidad de tracto de salida indexada con Doppler pulsado. A ver, les voy a mostrar. Buena pregunta, doctor. Esto es clave. Voy a descartar. Miren, vamos a poner acá. ¿Dónde está? Esto lo que vimos es la FEBI. ¿Ven? El volumen telediastólico menos el volumen sistólico. Esto es FEBI por ecografía. El gasto cardíaco, ¿cómo es en inglés? Creo que sí, ¿no? Ahí está. Output cardiac por ecocardiografía. Esto se saca con Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hi, my name is Shelley, and today I'm going to show you how to calculate the stroke volume and cardiac output using echo with the Clarius PA scanner. I'm using the cardiac preset, and to begin with, I need to... Ahí está. Primero, ¿te acuerdan? En el otro era en el ventrículo izquierdo, ¿ven? La FEBI. Y con la FEBI nosotros le calculamos qué tipo de falla cardíaca. El gasto cardíaco se saca primero acá midiendo. Esta es la ventana para externar eje largo, ¿no? Aquí se ve la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y aquí se ve, esto es la válvula aórtica. Y esto se mide. De acá a acá